Buenas tardes. Les quiero compartir hoy día, mis pensamientos para esta semana, en la segunda semana de la Pascua. Y empezamos primero siempre con la palabra de Dios. Hay dos escrituras que voy a compartir. Y el primero viene del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Escucha estas palabras. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó, diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. La segunda lectura viene de una carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo. Alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, están ustedes llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por el medio de fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de su fe. La palabra del Señor para la gente del Señor. Entonces tenemos Tomás y Pedro, dos nombres en la Biblia que conocemos. Ambos vivieron vidas completamente enfocadas en el llamado que recibieron en sus corazones de Jesucristo. Ambos dieron todo a la causa de la nueva fe. Ambos proporcionan ejemplos para que aprendamos y para que vivamos a la altura de nuestra fe.
Y ambos, cada uno a su manera, eran imperfectos. Ambos cometieron errores. Dos hombres que realmente amaban a Jesucristo, que realmente creían en el mensaje de Jesús, todavía fallaron cuando estaban contra la pared. Tomás exigió ver pruebas antes de admitir ante sí mismo y ante los demás que Jesús había resucitado de la muerte. Pedro hizo afirmaciones audaces, profesó una devoción total y luego, cuando las cosas se pusieron difíciles en la noche antes de la crucifixión, se negó a reconocer que sí, de hecho, conocía a Jesucristo. Estos dos grandes de la fe cristiana, estos dos amigos del mismo Jesús, fracasaron en momentos clave y sin embargo todavía aprendemos de ellos. Aún los admiramos. Normalmente podría ser difícil ponerse del lado de alguien que falla de una manera tan pública, pero con estos dos no lo hacemos. Y creo que hay una razón clave para esto. Todavía los tenemos en alta estima, no a pesar de sus fracasos, sino por los mismos fracasos. Todavía aprendemos de ellos porque en el fondo reconocemos que son lo mismo que nosotros. Reconocemos que a pesar de nuestras afirmaciones de fidelidad y lealtad a Jesucristo, si realmente fuéramos probados de maneras que pudieran poner en peligro nuestras vidas o las vidas de nuestros seres queridos, nosotros también podríamos fallar. Nos gustan Tomás y Pedro porque sabemos que en realidad somos nosotros, Tomás y Pedro. Tomás puede ser particularmente instructivo para nosotros porque su duda no es ajena a nuestro mundo. En todo caso, nuestras sensibilidades modernas pueden venir directamente de Tomás. Nosotros dudamos en casi todo. En el caso de Tomás, a pesar de saber lo que quería que fuera cierto, simplemente no podía creer que realmente fuera cierto. Nosotros somos Tomáses modernos. Sabemos en nuestros corazones que lo que queremos que sea verdad, pero simplemente no creemos que realmente pueda ser verdad. Tomás tenía los hechos de su día, sabía lo que era y lo que no. Pero esta nueva realidad, una en la que la muerte podía ser vencida, que Cristo podía ser devuelto a la vida, no parecía lo suficientemente creíble como para creer por sí misma. Necesitaba pruebas, necesitaba ver con sus propios ojos, necesitaba tocarlo con sus propias manos. En muchos sentidos somos iguales. Iré tan lejos como para decir que nuestra duda es la misma que la de Tomás. Tomás se negó a creer hasta que pudo ver las marcas de clavos en las manos, hasta que pudo poner su mano en el costado de Cristo. Tiendo a pensar que nosotros somos iguales. Afirmamos creer en la resurrección, pero nuestras acciones rara vez muestran que nuestra creencia es realmente lo que afirmamos que es. Tendemos a ser egoístas, incluso cuando sabemos que Cristo nos llama a ser empáticos y velar por las necesidades de los demás. Tendemos a ser individualistas, incluso cuando sabemos que Cristo nos llama a ser la iglesia. Tendemos a usar las palabras de Cristo para promover nuestras propias agendas en lugar de escuchar las palabras para promover la voluntad y el propósito de Dios. En otras palabras, muchas veces nuestras afirmaciones de fe tienen poco peso en nuestro mundo. Nuestra realidad es que vivimos en un momento, en un lugar, donde la fe es algo a lo que prestamos servicio, pero no retroceda con acción sólida. Estaba pensando bastante en eso esta semana pasada. Estaba pensando en ello cuando veo los argumentos en Facebook y otros lugares que hablan de nuestra superficialidad como personas. Afirmamos ser cristianos, pero en la primera oportunidad hablamos mal de quienes no nos gustan. Nos burlamos de aquellos con quienes no estamos de acuerdo.
Y luego nos preguntamos por qué tantos miran a la iglesia cristiana y gritan hipócritas. Recordamos la duda de Tomás, pero a menudo nos negamos a reconocer la duda que nosotros también compartimos. Pero aún más que Tomás, quiero hablar ahorita un poco más sobre Pedro. La carta de Pedro no es una que usemos con mucha frecuencia. Tal vez yo la he usado algunas veces aquí y allá cuando predico, pero por lo general no es tan frecuentemente leído. La única vez que sí se usa es en los funerales. Y el versículo que usamos en los funerales es el que recién acabamos de escuchar. Pedro habla sobre la autenticidad de nuestra fe, que debe lidiar con las pruebas y dificultades. Pero finalmente revelará la verdad cuando por fin podamos alcanzar nuestra salvación debido a la fortaleza de nuestra fe. Pero la carta de Pedro es mucho más interesante. Tiene sentido en un funeral, obvio, pero también tiene sentido en muchas otras formas en nuestras vidas. Cada vez que lees las escrituras, siempre es útil entender el contexto. Las palabras tienen significado, pero cuando perdemos el contexto, el significado de las palabras que estamos leyendo se vuelve a ser no tan útil como se pretendía. Como raramente usamos esta breve carta en la vida de la iglesia, pensé que sería una buena idea dar un poco de contexto más a esta carta. Pedro está escribiendo para una situación muy específica, en un momento muy específico. Él está escribiendo esta carta cuando afirma que el nombre de Cristo como Salvador no era solo ilegal, es más, en muchos lugares podría ser mortal. La cultura en ese entonces no se confiaba en los cristianos. Los cristianos fueron considerados en términos negativos, fueron despreciados y fueron culpados por todo lo que estaba yendo mal en el mundo. Hubo dos tipos específicos de dificultades en que vivieron aquellos a quienes Pablo está escribiendo. En algunos casos, las dificultades derivaron de las persecuciones romanas de los cristianos. Los cristianos eran a los que se culpaba en muchas sociedades en ese momento, por lo que cada vez que sucedía algo, casi siempre era culpa de los cristianos. El caso más conocido de esto es cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Roma en el mes de julio del año 64. Sin embargo, hubo muchas oleadas de persecución durante los primeros 2 siglos de la vida de la iglesia. Los que sufrieron las persecuciones se encontraron en situaciones muy graves, que muchas veces conducirían directamente a su muerte. Y por supuesto, ese es un tipo de sufrimiento horrible. Y hubo innumerables cristianos que fueron martirizados de esta manera. Y la tradición nos dice que Pedro mismo estaba entre ellos. Sin embargo, Pedro no solo está escribiendo a quienes sufren martirio u otro tipo de violencia social. También estaba escribiendo a aquellos que sufrieron un tipo diferente de persecución. Lo que pasa es que su carta estaba destinada a ser una carta circulatoria. Con eso quiero decir que no se envió a un solo lugar, como la carta de Pablo a Éfeso o a Tesalónica, sino que tenía la intención de ir de una iglesia a otra, mientras se abría camino por el mundo antiguo. En algunas partes del imperio, que estaban más lejos, más bien como las que hoy conocemos como el país de Turquía, los cristianos no necesariamente fueron martirizados como lo fueron en Roma, sino que sufrían de ostracismo social y hostigamiento. Si bien esto no podría ser, si bien esto podría no haber sido mortal, en la forma en que las vidas se veían amenazadas en otros lugares, todavía era un tipo de sufrimiento que tuvo un impacto severo en la fe de quienes practicaban el cristianismo cuando era una fe minoritaria. En ese mundo, la mayoría de las ciudades eran pequeñas y mucho dependía de las relaciones en toda la comunidad en general.
Si hubiese sido cristiano, muchas de esas relaciones necesarias no podrían construirse, haciendo que la vida fuese más difícil. No fue un momento fácil, sin importar dónde estuvieras. Obviamente, si sufres por tu fe, si perteneces a un grupo minoritario y esa identidad pone en peligro tu vida o tu bienestar, es solo cuestión de tiempo antes de que la persona comience a hacer una pregunta clave. Esta es la razón por la que Pedro está escribiendo su carta. Está intentando responder esa importante pregunta. Y la pregunta que Pedro intenta responder es sobre cómo debemos ver y usar nuestra fe en circunstancias que se hacen difíciles debido a nuestra fe. Por ejemplo, los cristianos estaban preguntando si era mejor esconderse o permanecer al aire libre, si deberían mezclarse con la cultura y actuar como el resto de la sociedad. Habían varias de esas preguntas que los cristianos hacían por todas partes, independientemente del tipo de dificultad que enfrentaban en ese momento. Pero todas las preguntas realmente se pueden combinar en una pregunta que realmente identifica la cuestión clave aquí. ¿Debe nuestra fe moverse por dentro? O sea, ¿debería ser una fe personal que nos mantenga seguros y afectuosos dentro de nosotros mismos, en la vida interior? O sea, ¿debería ser simplemente una fe espiritual? ¿O debería ser activa y comprometida con el mundo que nos rodea y en la vida de las personas que nos rodean? Esta es la pregunta con la que Pedro está tratando de lidiar. Ahora, para nuestros oídos puede que no parezca demasiado problema, pero estaríamos equivocados. En muchos sentidos, estaríamos equivocados porque incluso en nuestros tiempos, cuando ser cristiano es mucho más fácil de lo que era entonces, todavía hemos decidido que sí debemos escondernos por dentro, que sí debemos mezclarnos, que sí simplemente debemos mantener la fe espiritual y personal. Pero según Pedro, esa es la respuesta incorrecta de la pregunta. Pedro nos dice que estamos pensando en la pregunta de la forma incorrecta. Nos dice que en vez de ser una creencia, o sea, en vez de solamente creer en nuestra fe, la verdad es que la fe nos da un regalo. Se nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida. Nos dice que no es una vida basada en nuestros méritos, no es algo que se gana con nuestro trabajo. Simplemente se da por la resurrección de Jesucristo. Es un regalo que nos da y nada puede disminuirlo, ni ahora ni nunca. Pedro nos dice que cuando nos damos cuenta de lo maravilloso que es este regalo, solo hay una respuesta apropiada. Y viene en el 6º versículo, ahora te alegras en esta esperanza. Alegrarse. Esa es la respuesta. Suena bastante simple, ¿no? Alegrarse. Y sin embargo no es tan simple. No cuando realmente piensas en ello. Porque incluso si nos alegrásemos, los problemas siguen ahí. Incluso si nos alegramos, no necesariamente cambia nada más a nuestro alrededor. La gente aún muere. La gente todavía mata. La gente todavía nos falla. La gente todavía muere de hambre. La gente todavía está sola. Los problemas del mundo todavía están ahí. Tentación, ira, odio. Todo sigue ahí y sigue siendo muy real. Entonces, ¿por qué alegrarse? Incluso si sabemos cuán bendecidos somos de tener el don de la salvación, ¿de qué nos alegramos cuando todo lo que nos rodea todavía se está desmoronando?
Es algo que muchos otros gigantes de la iglesia han contemplado. No solo es Pedro. San Agustín, uno de mis favoritos, escribe sobre esto en sus confesiones. Él dice, al hablar sobre esta dificultad, al notar que todavía existen dificultades a pesar de conocer a Dios, y aún así mi alma está triste, porque se desliza de nuevo y se vuelve profunda, o más bien se da cuenta de que todavía es profunda. Pedro también, incluso después de decir que deberíamos alegrarnos, continúa diciendo en esa misma frase, incluso mientras ahora sufres pruebas. En otras palabras, debemos alegrarnos en nuestros sufrimientos, en lugar de alegrarnos una vez que ya no sufrimos. Esa es una píldora difícil de tragar. Pero aquí está la clave. Estamos vivos. Todavía estamos vivos. No solamente estamos viviendo y respirando. Tortugas, peces en el mar, perros, todas esas cosas viven y respiran, pero nosotros estamos vivos. Es un concepto completamente distinto. Estamos vivos. Nuestra vida no termina cuando ya no respiremos. Estamos vivos. La salvación de la que habla Pedro es este reconocimiento de estar vivo. No es solo vida eterna, es estar vivo eternamente. Pero, ¿qué significa ser el destinatario de este tipo de salvación? De estar vivo de esa manera. ¿Qué significa realmente? Significa que eres amado. Con todos tus defectos y errores, con todos tus malos momentos y tus buenos momentos, eres amado. Eso es lo que significa recibir la salvación. Significa que eres amado más allá de lo que puedes imaginar o lo que mereces. Cuando nos damos cuenta del amor de Dios, cuando nos damos cuenta de su regalo, la única respuesta es alegría exuberante. La única respuesta es reaccionar con esa alegría. No puedes creer que has sido salvado y esconderte al mismo tiempo. No puedes creer en tu salvación y al mismo tiempo pensar que tu fe se trata solo de ti. No puedes creer en ese tipo de salvación y no responder sirviendo a los que te rodean. Hay una historia sobre el evangelista Chuck Colson en una cárcel en el estado de Montana, en Estados Unidos. Llegó exhausto, en un horario sobrecargado, bajo la lluvia y la niebla, en una cárcel en el estado de Montana, el día antes de la Pascua, en 1988. Debía hablar en 2 servicios esa mañana. El primero salió mal. Cansado y seco, su predicación carecía de entusiasmo, y sintió que su mensaje no difumaba la intención divina. Entre los servicios, fue a la oficina del capellán, se arrodilló junto al escritorio y le pidió al Señor que le quitara su frustración, su agotamiento y desesperación. Pero cuando se levantó, después de arrodillarse, no se sintió diferente y estaba demasiado cansado para saludar a los reclusos cuando comenzaron a reunirse. Esperó hasta el último momento para ingresar al servicio y se sorprendió al encontrar la habitación llena. Mientras tomaba asiento, uno de los internos se levantó para dar un testimonio. Hace 10 años, cuando Chuck Colson vino a esta cárcel, dijo el hombre, estaba yo en mi celda. No tenía intención de ir a la capilla para escucharlo. Sabía que era un farsante y no quería tener nada que ver con el cristianismo. Pero todos en la cárcel parecían estar hablando de la visita. El gobernador del estado venía con Colson, así como muchos reporteros de televisión y periodistas. Si Colson logra que el gobernador vaya a la cárcel, entonces pensé bien podría ver de lo que se trata. Entonces el hombre se volvió hacia Colson y le dijo, yo te escuché predicar y me impresionó, pero no lo estaba comprando. Cuando terminó la reunión, me dirigí a la puerta
y de alguna manera estabas allí antes que yo, y me cortaste en el paso. Me miraste directamente y me preguntaste, ¿conoces a Jesucristo como Salvador? Te miré y te dije que no. Y nunca lo voy a olvidar, continuó el hombre. Me miraste directamente los ojos y dijiste, bueno, ¿por qué estás aquí entonces? Será mejor que lo hagas. Ese intercambio, dijo el interno, me persiguió. Fue el comienzo de mi viaje espiritual, dijo. Poco después le di mi vida a Jesús y todo ha sido diferente desde entonces. El interno, habiendo entregado su propio corazón a Jesucristo, había comenzado a evangelizar dentro de la misma cárcel. Uno tras otro, los prisioneros habían venido a Cristo. Y dijo, ¿ves a todos estos hombres, Chuck? Este es el cuerpo de Cristo que ha crecido como resultado de esa reunión hace 10 años. La iglesia está viva dentro de esta cárcel. En medio de aplausos atronadores, el recluso procedió a darle a Chuck una colección tomada en la cárcel para el trabajo evangelio del mismo Colson. Sentí su vitalidad inundarme, recordó Chuck más tarde. Había llegado a ellos cansado y agotado, y la iglesia dentro de la cárcel, plantada sin mi conocimiento 10 años antes, me llenó de amor y fidelidad. Justo en el punto de necesidad, el poder de Cristo resucitado fluyó de una parte de su cuerpo a otra. Esa Semana Santa tuve prueba una vez más, dijo, en su presencia viva entre una banda de presos cristianos, de que Jesucristo ha resucitado nuevamente. Hermanos y hermanas, nuestro mundo está lleno de problemas y dificultades. En este momento ni siquiera podemos salir de nuestras propias casas. No podemos reunirnos, no podemos adorar juntos. Pero créanme, la semana pasada recordamos que la muerte ya no podía retener a Cristo y que ya no nos retiene tampoco. Y ahora para nosotros comienza el trabajo duro. Ahora debemos recordar que pronto nuestras barreras se derrumbarán. Nuestras vidas volverán a la normalidad, pero nuestra fe no debe. Nuestra fe debe ser transformada, tal como nos ha transformado a nosotros. Ya no debemos decirnos a nosotros mismos que solo necesitamos escondernos dentro, que solo necesitamos tener a Cristo para nosotros mismos. Ahora llega el momento en que nuestras acciones mostrarán al mundo lo que creemos. Eso es lo que significa estar vivo. Mientras el resto del mundo vive, recordemos que nosotros debemos estar vivos. Amén.